toca mucho atender pacientes con consumo de marihuana que piensan que tienen déficit atencional y tienen eso, consumo de marihuana, y que si se elimina eso se arregla. Hoy día estamos viendo que el TDA, como que hay etiqueta para todo, pero específicamente, ¿qué es el TDA y qué no es el TDA? Generalizan la inatención como si toda la inatención fuera TDAH y en la vida real no es así. De hecho, en la vida real la inatención es un síntoma que puede abarcar muchos diagnósticos, desde depresión, ansiedad, desde trauma. Claro, en las redes sociales no hacen un diagnóstico diferencial por razones obvias, entonces piensan que toda inatención es un TDAH. ¿Uno puede de la nada, por decir, tener déficit atencional o uno nace con déficit atencional? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio del podcast de Salud Tech. Hoy día nuevamente episodio número 18. Isi, qué alegría verte. Muchas gracias, muy feliz de estar acá y con esta invitada que tenemos el día de hoy se vienen cositas. Hoy sí, se vienen cositas, súper relevante, un tema que yo creo hoy día está bien en boga. Tiene que ver todo con el TDA, con sentirse que uno tiene el déficit atencional, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué es el TDA? ¿Lo tenemos realmente? No sé, y para eso tenemos a alguien que trabaja directamente con este tema, neuropsicóloga Catalina Pérez, especialista en evaluación neuropsicológica completa y que ha visto de cerca tanto los diagnósticos correctos como los diagnósticos apresurados. Bienvenida, un gusto tenerte en el podcast de Salud Tech. Muchas gracias por invitarme, ha sido un honor. Y también hablar de un tema tan emocionante como es el TDAH, así que feliz de aportar en lo que pueda. Buenísimo. Oye, además, Cata, te mueves harto en las redes sociales, vi que tienes por ahí también tu buena influencia y tu buena comunidad. Sí, ahí tengo mi Instagram, he agarrado vuelo, no sé cómo, pero sí, no, y muy agradecida a mis seguidores, también me siento muy bien que mi contenido haya llegado a mucha gente también, así que feliz. De todas maneras estás generando valor, no hay ninguna duda. Oye, Cata, vamos entonces directo a la primera pregunta, que tiene que ver para conocer un poco qué es el TDA, ¿cierto? Pero específicamente hoy día estamos viendo que el TDA, como que hay etiqueta para todo, pero específicamente, ¿qué es el TDA y qué no es el TDA? Bueno, el TDA en neuropsicología es igual que el TDA en psicología o medicina. Yo te diría que todos nos regimos por criterios clínicos, en donde se ocupa el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM-5. También está el CI-11, pero acá se ocupa más el DSM-5. Y nosotros ocupamos esos criterios para determinar si una persona tiene o no TDAH. Lo que pasa es que en neuropsicología nosotros también podemos aportar con un perfil neuropsicológico que puede terminar siendo compatible o no compatible con el trastorno. Entonces podríamos confirmar o desconfirmar una patología, pero yo te diría que lo que más hacemos, más que diagnóstico, es obtener un perfil cognitivo al final, como de fortalezas, debilidades, y claro, esas cosas. Buenísimo. Perfecto. ¿Y cuáles son los mitos más comunes que tú ves en redes sociales respecto al TDAH? ¿O qué cosas confunden a la gente y pueden llevar a autodiagnosticarse? Ya, lo que pasa es que en TDAH hay mucho reel que habla de la inatención. Entonces ellos generalizan la inatención como si toda la inatención fuera TDAH y en la vida real no es así. De hecho, en la vida real la inatención es un síntoma que puede abarcar muchos diagnósticos, desde depresión, ansiedad, desde trauma, desde muchas cosas. Entonces, no, claro, en las redes sociales no hacen un diagnóstico diferencial por razones obvias, entonces piensan que toda inatención es un TDAH. Y así las personas se terminan autodiagnosticando y aparecen en mi consulta efectivamente consultando por sospecha de TDAH, cuando a veces no siempre es así, pero bueno, a veces también hay una adecuada autoconciencia y es así también. Oye, ¿y qué señales nos deberían preocupar, ¿cierto?, para poder llevarnos a una evaluación seria? Por ejemplo, yo te diría que, si es que tú has funcionado de una forma que te cuesta en lo académico, que te cuesta lo laboral, y eso te ha perjudicado en tu vida diaria y en comparación con tus pares tú sientes que no funcionas o sea, no funcionas como ellos, también es una razón para hacerse una evaluación. También si has tenido cambios cognitivos, por ejemplo, si es que antes funcionabas mejor y ahora no, eso también es una razón para hacerse una evaluación neuropsicológica. También si es que tienes antecedentes familiares de Alzheimer o demencia, también a veces es recomendable que te hagas una evaluación base, como para saber cómo estás ahora y compararla después cuando tengas deterioro, y así el diagnóstico sea un poquito más válido y también puedas iniciar tratamiento con anticipación.
Cata, justo me quiero agarrar un poco de algo que dijiste. ¿Uno puede de la nada, por decir, tener déficit atencional o uno nace con déficit atencional? No, mira, en el sentido estricto de la palabra, uno nace con déficit atencional. O sea, unos criterios también del DSM-5 es que tiene que venir de la infancia, tiene que estar en múltiples contextos en tu vida y tiene que haber deterioro en el funcionamiento en la vida diaria. Hay algunas, se ha planteado, pero es bien polémico, que por ejemplo tú puedes tener un TDAH después de un TEC, por ejemplo, pero en realidad hay personas que deciden llamarle TDAH y hay personas que deciden llamarle una inatención secundaria un TEC, ¿cachai? Pero básicamente en esos casos igual el tratamiento es el mismo, psicoestimulante, efectivamente. Buenísimo. Oye, tú que trabajas con redes sociales, ¿cierto? Te lo comentaba al principio, tienes tu comunidad, tu audiencia, tus seguidores que están muy agradecidas, ¿cierto? Que lo comentabas. Pero con tanto contenido viral que anda, ¿cierto? En TikTok, en Instagram, de que si tienes o no tienes, pareciera que todos cumplimos con algún criterio de padecerlo, ¿no? Pero desde tu experiencia clínica entonces, ¿estamos frente a un sobrediagnóstico del TDA? Yo te diría que eso es bien polémico. Hay doctores que dicen que sí, hay doctores que dicen que no. Yo sí sé que, por ejemplo, por el DSM-5 hay un 2,5% de la población que tiene supuestamente TDAH en los adultos, por lo menos. Pero pasa que, bueno, yo no me conozco la prevalencia en Chile, pero sí me imagino que es un poquito más alta. Uno podría deducir que hay un sobrediagnóstico, puede ser. También pasa en países menos desarrollados, donde hay menos acceso a salud mental, donde hay un infradiagnóstico. Y también al revés, en países más desarrollados, donde hay más acceso a salud mental, hay un sobrediagnóstico, mayormente porque efectivamente se medica el síntoma y no se hace un adecuado diagnóstico diferencial. Ahora, si eso debe ser así o no, eso depende de cada doctor también. Pero hace 10 años atrás, por ejemplo, no se hablaba tanto de estas materias, ¿no? Bueno, es que también hay más conciencia. Hay mucho más conciencia de lo que podría ser una patología y lo que podría no ser una patología. Entonces, hay más conciencia en salud mental en general, yo te diría. Por ejemplo, como ahora, claro, el autismo también está bien en boga. Hay mucha conciencia al respecto. Hay muchas personas que creen tener autismo que no tienen autismo, pero también hay muchas personas que están bien diagnosticadas también por lo mismo. Perfecto. ¿Y qué síntomas de otros trastornos como ansiedad, depresión, algún trauma, un estrés crónico o déficit del sueño suelen confundirse con este trastorno del déficit atencional? ¿Y qué puede llevar a un diagnóstico equivocado? Bueno, efectivamente, como les comentaba, como la inatención es un síntoma y que está en muchos trastornos, por ejemplo, en el caso de los trastornos de ansiedad, de repente llegan pacientes donde no es una inatención primaria, no es un déficit atencional, sino que de repente la preocupación puede secuestrar un poco la atención y puede hacer parecer que sea un TDAH. Una depresión también puede venir con el problema de inatención o puede perjudicar los problemas de inatención cuando se ven muy interferidos por rumiación o por enlentecimiento. También pasa mucho en traumas también, donde la hipervigilancia también agota los recursos atencionales, en altas capacidades intelectuales, donde de repente hay una subactivación por falta de interés también. Problemas de sueño, cualquier deprivación de sueño puede causar o puede ser casi idéntico a un TDAH, o sea, es casi indistinguible. Entonces hay que preguntar, hay que preguntar harto en la entrevista como para saber la causa o de repente entrar como a despejar un poco el cuadro. Entonces podríamos decir que a tu consulta llegan personas convencidas de que tienen déficit atencional y se van de la consulta con otra perspectiva. Sí, no, mira, hay personas que, por ejemplo, pasa mucho con consumo. De repente me llegan muchos pacientes con consumo de marihuana que no hacen el link de su consumo con problemas de atención, por ejemplo. Consumen a diario y dicen que tienen problemas de concentración, donde, o sea, tú preguntas a cualquier neurólogo y probablemente se deba, de sí o sí, a su consumo de marihuana, aunque sea polémico en la población un poco menos científica, pero en la población médica y en la ciencia eso está más que claro que hay un link. El tema es que muchas veces, por ejemplo, especialmente los pacientes con consumo, cuando tienen un déficit atencional de base que no se trata, hay mayor probabilidad de caer en estas actividades recreativas de drogas, por ejemplo. Entonces pasa mucho que el paciente no solamente tiene una inatención por consumo de marihuana, sino que además tiene una comorbilidad de TDAH.
tiene probablemente ambas cosas, porque efectivamente un TDAH no tratado puede llevar al consumo o la adicción incluso. Te quiero hacer una pregunta relacionada justamente al consumo de marihuana. Si yo fumo marihuana, ¿ya? ¿Cómo se relaciona eso, o sea, mi consumo, con la neuropsicología? Como, no entendí, si es que tú fumas marihuana. Claro, si yo soy consumidor de marihuana, Ya. ¿cómo esto puede influir en la neuropsicología? En la evaluación, dices tú. Claro. Bueno, es que es bastante directa la relación, o sea, tus problemas de inatención. Lo que pasa es que la marihuana también produce, por ejemplo, problemas de funcionamiento ejecutivo, de atención, de memoria también. Hay un tema es muy polémico el tema, por ejemplo, de que hay personas que piensan que no, que la marihuana es inocua, pero aunque si es que tú consumes desde la adultez, porque todos sabemos que si se consumen desde la adolescencia hay repercusiones, pero hoy en día hay mucho debate con respecto a si se consume en la adultez. En la adultez yo te diría que aunque se recuperan un poco el funcionamiento ejecutivo, hay temas de memoria que se recuperan, pero hay un porcentaje que no. ¿Ya? Y eso lo he visto en mi consulta, lo veo todo el rato. Me ha tocado también evaluar a gemelos idénticos, en donde uno tiene consumo y el otro no, y después de 6 meses incluso de abstinencia hay deterioro. Entonces, independiente que la ciencia todavía no ha llegado ahí, yo sé por experiencia que la marihuana no es inocua. Entonces me ha tocado verlo en mi consulta, me ha tocado escucharlo en testimonios también. Todavía hay investigaciones, pocas, porque se contradicen harto. La investigación hay investigación mixta con respecto al consumo, de las secuelas del consumo de marihuana en la adultez. Pero claro, a mí me toca creer otra cosa, ¿cachai? Por lo que hago, al final. Buenísimo. Por lo que ves todos los días también. Todos los días, sí. Oye, tú haces una evaluación muy profunda. Vi por ahí dentro de tus videos que más de 12 pruebas, 7 áreas cognitivas y 3 horas presenciales, 3 horas en consulta con tu paciente. ¿Puedes explicar qué es lo que realmente se evalúa en esa consulta y por qué un diagnóstico serio necesita ese nivel de profundidad? Ya, bueno, pasa que muchos diagnósticos no es que necesiten ese nivel de profundidad, ¿ya? O sea, se puede hacer un diagnóstico sin una evaluación neuropsicológica, no es obligación. Lo que pasa es que la evaluación neuropsicológica es un complemento, entonces te puede aportar mucha información, mucho autoconocimiento, te puede también, en mis evaluaciones también dilucidamos cómo tus funciones cognitivas repercuten en tu vida diaria. De hecho, yo tengo un médico que me deriva únicamente como efecto terapéutico del informe, como de pacientes que tienen cero insight, y me lo tira a mí para que yo les muestre cómo sus funciones cognitivas le está afectando en la vida diaria, porque el paciente tiene cero conciencia de enfermedad. Entonces, bueno, hay muchos motivos por los cuales alguien podría derivar a neuropsicólogo. También en la neuropsicología también puede cumplir un rol más bien legal también, por ejemplo, la discapacidad intelectual, en la interdicción, etc. Pero también, claro, tiene mucho más beneficios de los que uno podría esperar. Buenísimo. Perfecto. Hoy en día hay muchos doctores que están medicando por telemedicina a pacientes en consultas súper chiquititas de 15 minutos, por ejemplo, con una conversación súper básica. ¿Qué riesgos reales tiene medicar a una persona que no tiene TDAH? Ya, en realidad cuánto se demora cada neurólogo en hacer el diagnóstico, no sé si puedo comentar al respecto porque cada uno tiene su estilo personal. Yo, claro, uno podría comentar en torno a qué tan profundo o qué tanto diagnóstico diferencial puede hacerse con unos 15 minutos de entrevista. Pero en verdad no hay nada que legisle o hay nada que sea una regla de cuánto se deberían demorar. También en cuanto a tu pregunta, que era cómo podría perjudicar el uso de fármacos, la sobremedicalización finalmente. Pasa mucho que hay un porcentaje de pacientes que si tú le das psicoestimulantes, especialmente si no tienen TDAH, que empeoran su rendimiento. ¿Ya? O sea, por ejemplo, que están muy altos en un percentil de atención, entonces tú le das psicoestimulantes y en realidad el rendimiento realmente baja. Y entonces hay que tener mucho ojo ahí porque es algo que quizás ni siquiera, yo creo que ni siquiera no todos los neuropsicólogos, porque esto lo aprendí en magíster, pero no todos los neurólogos saben, yo creo. Entonces algunas personas dicen que no, es que da lo mismo porque dosis baja, psicoestimulante, mejora cualquiera, y no siempre es así. Necesitas una evaluación también, la evaluación también sirve como para saber si la paciente va a responder o no a fármacos también, y eso también ayuda a dilucidar eso. Y justo como en ese tema te quería preguntar, ¿es necesaria la evaluación, como que te manden a sacar exámenes para darte un remedio?
No, no es necesario. No es necesario, es recomendable. Bueno, viene un poco de cerca la recomendación porque yo las realizo, ¿cachai? Pero yo sí le veo mucho beneficio a realizarlas porque efectivamente te podemos dilucidar, por ejemplo, en qué, si es que el paciente va a responder o no a fármacos, si es que tiene o no déficit atencional. Y eso también ayuda al diagnóstico, al pronóstico, y ayuda a muchas cosas finalmente. Y exámenes clínicos, por ejemplo. No sé, como hablando muy desde el conocimiento en redes sociales, me apareció un video de una paciente que estaba tomando, le dieron Samexid y le dio un, ¿cómo se llama? Una CB, creo. Le dio una Creo CB, que sí. lo escuché. ¿Eso es real? Por eso quería saber si es necesario ir a sacarse exámenes o uno puede evadir llegar a ese punto con exámenes previos. Mira, como yo no soy médica, no estoy muy segura. Yo nunca había escuchado, de hecho, lo escuché también en redes sociales, pero yo en mi vida personal, ni hablando con médicos, ni en la clínica donde yo trabajaba, había escuchado algo así. ¿Ya? Así que me da la impresión, esto viene de la ignorancia, yo no sé, me da la impresión que quizá había otra cosa, como que son esos casos, por ejemplo cuando al paciente le da una psicosis después del consumo de psicoestimulantes, por ejemplo, es verdad que eso puede ocurrir, ¿ya? Pero no es tan común, no es tan frecuente, quizás sea también por una predisposición antes, ¿cachai? Como que hay otros factores que van entrando. Te estoy también hablando desde la ignorancia, puede que cambie opinión de cada 2 años, ¿cachai? Pero Perfecto. Súper, muchas gracias. Oye, vamos a pasar a una sección que es un poquito más rápida, ¿ya? Son preguntas como bien directo a la vena, como le decimos nosotros, y las tienes que responder más o menos entre 30 40 segundos. No te pongas nerviosa, todos se incomodan un poco, pero es para darle como un poco de dinamismo a esta sección. Bien, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿estamos perdiendo funciones cognitivas por culpa de las pantallas? ¿Sí o no? en adultos no sé, pero en adolescentes y en niños sí. Perfecto. ¿La medicación para el TDAH está siendo sobre recetada en Chile? Hay debates éticos a nivel mundial al respecto, especialmente sobre la medicalización de personas sin TDAH también, a propósito del sobrediagnóstico. Yo creo que no hay yo creo que no están recetando fármacos de más, porque también esto es opinión personal, pero también yo creo que el psicoestimulante también ataca un síntoma, ¿ya? O en general ataca un circuito cerebral, que es el circuito frontoestriatal. Entonces, y eso se comparte en muchos cuadros. Entonces, claro, estarías, por ejemplo, en caso de depresión, estarías atacando el área de inatención de una depresión. Probablemente no, si es que solamente te dan eso, no atacas el cuadro depresivo, pero sirve igual. O sea, si tu cognitivo consultas inatención, te lo va a resolver finalmente. Así que si es que están sobremedicando o no, eso en verdad es decisión del médico que le preguntes, en verdad. Perfecto. Oye, ¿hay personas que se autoetiquetan como déficit atencional para justificar malos hábitos? Sí, pero también, bueno, que también creo que también muchos malos hábitos también ocurren en personas con déficit atencional, o sea, que o por lo menos un porcentaje, ya no estoy diciendo todo. Pasa mucho que de repente nosotros normalizamos ciertas conductas y nos excusamos detrás de los trastornos cuando en realidad es una explicación, pero no justifica la conducta porque tú tienes que hacerte cargo del trastorno. Entonces no es como que tú puedas ponerlo como como excusa finalmente o como muletilla. Perfecto. Aquí quiero agregar una pregunta extra, que es, ¿tú crees que estos remedios para la concentración pueden generar adicción? Yo creo que pueden generar dependencia, sí. Sí, o sea, por lo menos los más típicos, sí. El Minfel, ponte tú, no. ¿Cachai? Sí, porque creo que está un poco etiquetado como los remedios para la concentración, como la pastilla, así como Limitless, como la del futuro, sí. que te hace ser más inteligente. Pero también cuando se da un medicamento para un diagnóstico específico donde se ha probado eficiencia, se hace un análisis costo-beneficio. Entonces al final ese análisis costo-beneficio da en esos casos. Claro, tú cuando medicas para otro cuadro, por ejemplo, problemas de atención en depresión, ¿cachai? Quizás el análisis-beneficio sea distinto, ¿cachai? Eso lo tiene que ver cada doctor. Pero claro, si tú das un fármaco para un diagnóstico que está bien probado, no debería haber problema. Yo creo que la dependencia secundaria, o sea, el costo de ocuparla, no supera el beneficio. Entonces, en ese sentido, yo no me preocuparía tanto, yo confiaría en el doctor. Perfecto.
Y la última pregunta. Si tuvieras que eliminar un hábito moderno que está destruyendo la salud cerebral de los chilenos, ¿cuál sería? La marihuana. Me Sí. toca mucho atender pacientes efectivamente con consumo de marihuana que piensan que tienen déficit atencional y tienen eso, consumo de marihuana. Y que si se elimina, eso se arregla. Ah, sí, si se elimina, se arregla. Sí, en su gran mayoría. Ah, ya, ¿En pero no cuánto al tiempo? 100%. Mira, no sé, yo por lo menos le doy 6 meses para que se reevalúen. Sí, 6 meses de abstinencia me refiero. Ya. Interesante. Oye, ya, bueno, terminamos la sección rápida, ahora nos podemos relajar un poco. Pero, a ver, cuando tú confirmas un diagnóstico de TH, ¿cuál es el camino clínico correcto que tiene que seguir un paciente? Yo te diría, por ejemplo, en la mayoría de los cuadros psiquiátricos siempre yo recomiendo médico, o sea, farmacología y psicoterapia, que diría que es como lo que más ha probado que tiene la intervención que mejor hace, por así decirlo. Porque si tú das fármacos solo o haces psicoterapia solo, ¿cómo se llama? El nivel de cambio es menor. Así que siempre hay que hacerlo junto, pero en caso de TDAH, fíjate que es bien particular porque aunque yo también sugiero psicoterapia y médico y terapia ocupacional en algunos casos más graves, yo te diría que muchas veces los pacientes adultos, porque yo soy adulto, no soy infanto juvenil, los adultos tienden a funcionar súper bien solo con fármacos. Y eso se lo digo a mis pacientes también, como mira, te sugerí también psicólogo y terapia ocupacional, pero ve si es que esto te funciona solo con fármacos. Porque ¿qué pasa? Que los pacientes adultos ya tienen una estructura, ya tienen, o sea, han funcionado toda su vida con mecanismos compensatorios que no necesitan quizá una terapia ocupacional o no necesitan, bueno, siempre yo encuentro que siempre van a necesitar psicología, pero quizás no tanto para el déficit atencional, ¿cachai? Claro. Entonces, distinto es para el niño, que tú le das psicoestimulante y si tú no le das estructura, no le das vistos de estudio, los niños no funcionan, ¿cachai? No, la pastilla no funciona. Pero es distinto a los adultos, yo te diría. Buenísimo. Asumamos entonces que hay que ir al médico, ¿cierto? Psicólogo, terapia ocupacional en algunos casos, pero específicamente, yo soy paciente, no lo sé, ¿a qué médico o a qué especialista tengo que acudir? Yo te diría, esto también como muy polémico, pero yo te diría que neurólogo. Neurólogo porque los psiquiatras tienen otra formación y tienden a priorizar el tratamiento de la depresión antes que el déficit atencional. Los neurólogos al revés tienden a preferir tratar el déficit atencional y secundariamente el trastorno depresivo si es que lo tratan, porque no todos lo tratan, te mandan a psiquiatra de repente. Perfecto. ¿Y tú crees que tratando un diagnóstico de depresión, por ejemplo, si tú crees que la persona no tiene déficit, pero tiene depresión, tratando con psicólogo una depresión, ¿es posible de que vea efectos en la conducta de la atención? ¿O es mucho más a largo plazo y más lento? Qué buena pregunta, no lo sé. Perfecto. Y bueno, también te quería hacer una pregunta respecto a los fármacos y el embarazo. O bueno, no entrar directamente porque sé que no eres doctora, pero ¿cómo puede o qué recomendarías tú a una mujer que está embarazada que tiene déficit atencional pero no puede seguir con sus remedios? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de solución? ¿O qué opinas tú del baby brain, por ejemplo? Bueno, yo creo que el baby brain es algo muy real. O sea, efectivamente, y de hecho por eso en el ámbito laboral muchos jefes son bien comprensivos con los errores de las embarazadas porque por lo mismo. Es que claro, yo creo que, mira, yo no soy médico y no te podría recomendar, pero yo sí sé que muchos médicos, la mayoría de los médicos, si no todos los médicos, te van a decir que efectivamente tienes que dejar los psicoestimulantes si estás embarazada. Yo creo que hubo una conferencia hace unos meses atrás en donde se habló, como conferencia a nivel mundial que se hace como una vez cada 2 años, como que se llama como World ADHD, bueno, es bien famosa, que se habló sobre el uso de fármacos psicoestimulantes en embarazadas y hablaban de que era compatible con el embarazo, pero igual yo te diría que incluso los médicos que asistieron a él, te diría que no estarían de acuerdo con arriesgarse ellos. Así que, sí. Está bien, perfecto. Y en tu experiencia, ¿cómo cambia la vida de una persona cuando finalmente recibe un diagnóstico claro de trastorno de déficit atencional? ¿Qué le suele pasar a nivel emocional, laboral o personal cuando por fin entiende qué le ocurre? Bueno, igual como pasa en muchos trastornos, el diagnóstico puede ser súper tranquilizador, puede ser súper validante. Entonces, por ejemplo, se dan cuenta que lo que han tenido toda su vida como flojera o como
o como falta de voluntad, no es realmente eso, sino que es algo más neurobiológico y tiene solución, y que si se toma la pastilla psicoestimulante no tiene problema, ¿cachai? Entonces es bien validante también eso. A nivel interpersonal yo te diría que, por ejemplo, son pacientes que de repente por la impulsividad interrumpen mucho, por la impulsividad dicen cosas que podrían decir de mejor forma. A nivel interpersonal mejora también harto las relaciones, porque el extratensional también se dan cuenta que interfería mucho más de lo que ellos creían en sus relaciones interpersonales. También mejora en ese sentido. En el ámbito laboral y académico yo diría que son los ámbitos donde más se nota la mejora, donde bueno, en realidad muchos pacientes buscan evaluación neuropsicológica como viendo cómo aumentar su rendimiento en ciertas áreas, porque efectivamente les afecta directamente a lo laboral y lo académico, y yo te diría que las pastillas de los psicoestimulantes funcionan excelentes en ese ámbito. Sí. Buenísimo. Oye, ahora vamos a pasar a materias de salud digital, telemedicina especialmente. Bueno, tú sabes que en Salud Tech somos expertos en telemedicina, contamos con más de 40 especialidades médicas, cerca de 300 médicos trabajan activamente con nosotros. Y por lo mismo te quería hacer una pregunta relacionada a la telemedicina. ¿En qué casos crees tú, cierto, que la telemedicina es una herramienta que marca la diferencia? Yo creo que desde la pandemia, desde que mejoró todo eso, ha sido un boom y ha sido algo fundamental. Por ejemplo, me pasa que yo hago sesiones de orientación muchas veces a pacientes de región, por ejemplo. Incluso me tocó hacer una sesión a una paciente chilena de Alemania. ¿Ya? O sea, también descentraliza un poco la salud mental. Encuentro que también acerca a personas que nunca hubiesen podido tener acceso a la salud de otra forma. Yo encuentro que ha sido súper bueno y ha sido un súper buen cambio a nivel cultura y a nivel tecnológico y en todo sentido. Me alegro mucho escuchar. Perfecto. Y en tema de redes sociales también han democratizado la información sobre salud mental y neurodivergencias. ¿Has visto casos en que un video o contenido educativo haya motivado a una persona a buscar una evaluación o una ayuda de manera oportuna? Sí, de hecho yo encuentro que las redes sociales han sido fundamental en la salud mental en muchos aspectos, porque ha llevado a que muchas personas acudan a ayuda, independiente de que sea correcto o incorrecto el diagnóstico, eso es independiente, pero han llevado a que ellos pidan ayuda, y también derriba mitos, ayuda al prejuicio de la salud mental, al estigma. Yo en mi magíster, una de las intervenciones que dicen que más funciona para derribar un poco el estigma de la salud mental son los testimonios. ¿Y qué es las redes sociales? Al final son eso, son testimonios de personas relatando sobre su salud mental y sobre el diagnóstico que tienen, y eso es lo que también ayuda a informar a la población. De hecho, yo te diría que la población joven es la que más se ha beneficiado de esto, y vemos las repercusiones de las poblaciones más viejas. Mi mamá, mi papá, mis suegros, etcétera, ¿cachai? Que son más adultos, que son más reacios a buscar ayuda, y eso, claro, independiente de que puedan vivir toda su vida sin medicamentos, no quiere decir que no puedan vivir mejor con intervenciones. Queda clarísimo. Oye, Cata, quiero dejarte este espacio, estos minutos en el fondo, para que tú le hables a las personas que te siguen, que se quedaron hasta este momento del episodio, porque les interesa este tema, ¿cierto? Les interesa el tema del déficit atencional. Entonces, ¿qué le dirías tú? ¿Qué le aconsejarías en función de tu experiencia? ¿Como en términos generales? En términos generales, un llamado, lo que tú quieras comentar. Un llamado a consultar. Yo te diría que todavía es verdad que estamos avanzando un poco en el tema del estigma, del prejuicio de la salud mental, pero todavía no llegamos a un punto adecuado, en el sentido que hay mucha gente que no le gusta medicarse, no le gusta los psicólogos, no le gusta el tema de la salud mental, porque hay mucho prejuicio. Está muy prejuiciado que se acude cuando en casos muy graves, o se acude cuando el paciente ya no puede más. Esa no es la idea. La idea no es llegar a ese punto para poder consultar. Ya, o sea, a mí me pasó una vez que yo no pude hacerle un sobrecupo a un paciente, y yo le dije que no le quedaba otra, porque me pidieron un sobrecupo y no me quedaba otra que para 3 meses más de donde yo tenía ahora, ese paciente se suicidó. ¿Ya? Fue súper fuerte para mí ese tema. De hecho, ahora yo igual tengo espacio para yo dejo espacio para sobrecupo todas las semanas después de eso, porque me dejó muy marcada. Pero ese es el tema, porque no necesitan llegar a un nivel tan grave para poder consultar. Consulten antes. De repente cuando consultan ya es muy tarde. Y obviamente la persona a la cual necesitaban acudir no era precisamente un neuropsicólogo, pero yo no tenía cómo saber eso.
Entonces, en conclusión y como para que quede bien marcado, si voy al psicólogo es porque estoy mal. No, de hecho hay muchas personas que van al psicólogo porque quieren mejorar su vida y no porque su vida esté mal. Así que eso. Catalina Pérez, te quiero dar las gracias por este espacio, por esta No, gracias a conversación, por enseñarnos y por haber venido a este episodio del podcast de Salud Tech. En verdad, como líder del equipo, estoy muy agradecido. Y también darle las gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Creo que hoy día, Isi, conversamos cosas bien profundas, bien importantes. Así que denle like, suscribir y bueno, nos estamos viendo en una próxima. En un próximo capítulo. Chao, chao.